Alors, vamos a hablar de lo que vimos la dernière clase. Alors, par rapport à schéma de Jacobson. Quels sont les éléments du schéma de Jacobson? Les 6 éléments. Il y a les destinataires ou destinataire ou émetteur. Récepteur, message, canal. Bon, canal. Et contexte. Ça marche. Bon, alors, qui était l'émetteur? Oui, dans le schéma de Jacobson. Qui était l'émetteur? La reviste Elle. Oui, c'est là. Elle. Oui. Mais nous avons les noms de la journaliste. Je crois que dans la version que je vous envoyais, ne se trouve pas. Alors, on va voir. Voilà. Regardez ici. Lucie Ahmed. Ça, c'est le nom de journaliste. Alors, pour être plus précis, on va mettre le nom de la journaliste. Lucie Ahmed. Journaliste de la... Voilà. Récepteur. Qui était le récepteur? Le public général. Les lecteurs, parce que c'est une revue écrite, ce sont les lecteurs. Le lecteur de la revue Elle. Y podemos poner particularmente qué grupo es, digamos. O sea, por ejemplo, un grupo que le interese política. Que le interesa la música. Ouais, oui, peut-être. Alors, le lecteur de la revue est attiré par la musique. La musique pop. Attiré par la pop. Oui. Alors, quel était le message? Les traces les Paris Jackson. Oui, on peut dire, par exemple, moi je crois que c'est l'actualité de Paris Jackson. Ah, oui. Igualmente también un poco del pasado habla, ¿no? Sí. La vie, l'actualité, parce que surtout de Paris Jackson. ¿Y bien? Habla de la relación avec les paparazzi, comment elle se trouve actuellement, parce qu'elle dit que quand elle était adolescente, à la mort de son père, oui. Les paparazzi l'ont lui harcelé, acoso, oui. Mais qu'actuellement elle a l'équilibre déjà et qu'elle était le porte-voix de la famille. O sea, ella es justamente la que se encarga de hablar con la familia, que es el porte-voix. ¿Ça va? Ça. Code. Écrit? Oui. Oui. Et quelle autre chose? C'est la langue française. Ah, la langue française écrite. Ah oui, c'est ça. La langue française écrite et c'est la langue française standard. La langue française standard, c'est la langue française des moyens de communication. Et c'est la langue, ça c'est le registre, non? Français standard, c'est le registre, standard soutenu familier.
La langue standard, on accomplit toutes les règles de la grammaire normative. D'accord. Voilà. Les canals. Écrit. Así. Non. Non, non, ça c'est le code, c'est la langue française standard écrite. Ou la langue française écrite standard. Oui? Non, non. Mais les canaux, c'est les moyens par lesquels le message est arrivé. Un moyen physique. Medio físico por el cual te llega el mensaje. Por ejemplo, la voix. Dans le cas de la communication orale, moi je suis orale, je suis en train de parler, alors ça c'est la voix. Dans notre classe aussi, c'est la salle Zoom. Oui, c'est le moyen physique. Dans ce cas, si vous regardez, l'extrait est pris de le site internet de la revue Elle. C'est l'édition numérique, on peut dire aussi. Revue Elle. On va mettre le lieu. La réédition numérique. En ligne, sur Internet. Et le contexte, voilà, c'est possible l'équilibre de la vie de Paris Jackson avec les moyens. Oui, la Renaissance, peut-être la Renaissance. ¿Cuál le parece que es el contexto? Como un repaso de la vida de Paris Jackson después de la muerte del padre y antes. Oui, mais le contexte, c'est la situation, bien sûr que se trouve dans le contexte, qui fait que l'auteur décide d'écrire, la journaliste décide d'écrire la nouvelle. C'est la vie, je crois que c'est la Renaissance de Paris Jackson. Par rapport au... Vamos a paréntesis porque se podría responder. Solamente hay hechos más puntuales, ¿sí? Por ejemplo, Paris, si ella sacaría su libro, entonces el contexto es la edición de la biografía de Paris. Podría ser que sea su cumpleaños, o puede ser que sea la entrega de premio. Hay algún hecho puntual que hace que uno escriba acerca de eso. Igualmente vamos a ver en otro ejemplo. Si analizamos otro mensaje, un ejemplo paralelo, ¿no? Si analizaríamos este mensaje. Votez-moi. Votez-moi. Je vous aider. Si on regarde ce message, il était plus court. Votez-moi, votez-moi, je vous aiderai. Je vous aiderai. Et on peut dire, selon vous, non? Selon votre point de vue, qui était l'émetteur? Votez-moi, votez-moi. ¿A quién generalmente se vota? Hay candidato. Un candidato de algo. Bueno. Puede ser partido político, un candidato. ¿Sí? Pues no tenemos más detalle que eso. Es un mensaje porque tiene una intención de comunicación, va dirigido a alguien, tiene un contexto, tiene un código, tiene un canal, tiene todos los elementos para hacer una situación. Uno puede armar a partir de eso, ¿sí? Pero claro, uno puede armar con menor detalle, porque hay cosas que faltan.
Pero ahí, l'émetteur, c'est les candidats. Le récepteur, los votantes. Entonces, Personas que van a ir a votar, o a votar puede ser, si fuese un club, por ejemplo, podrían ser los socios del club. Si fuese una comisión de estudiantes, pueden ser los estudiantes que van a votar. En este caso, los votantes, pero no tenemos mayores datos. Los votantes. Bueno, les messages, c'est la demande des messages, la demande de y promesa. Al mismo tiempo está prometiendo. Promesa. En todo caso, la demanda de un voto. Recevoir. En este caso, el contexto son, si te está pidiendo el voto y todo eso, es posibilidad de selección. Presidente, a diputado, dentro de una elección. Si fuese la elección de la reina, sería la elección de la reina. Eso es el contexto. Quiero que quede claro, porque este justamente uno de los elementos de Jacobson cuesta mucho de identificar. Y es el contexto, es la situación que hace que el emisor vaya a hacer este mensaje, no otro. Esa es la situación social, ese está en el contexto. Y hay que saber diferenciar entre cuál es el mensaje y cuál es el contexto. Porque muchas veces suena muy parecido, uno lo menciona muy bien. ¿Está sí, yo me confundo. Sí. ¿Está? Bien, vamos. Émile Van Beniste. Émile Van Beniste va a proponer la teoría de la situación muy parecida, muchos elementos muy parecidos. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles son los elementos? El exactante. L'énoncé. Ah, l'énonciateur. Voilà. Qué bon. Ici, dans ce cas, c'est la journaliste. Ah oui. Après, L'énonciateur aussi. Le public. le lecteur. Ah, le de Dios más preciso. Yo acá ya lo estoy acortando directamente para no perder tiempo. Pero lo ideal sería poner la journaliste, el nombre de la revista, así como pusimos ya cosa. Le lecteur, la revista, la tijera, todo lo que puedas poner. Pero ahora vamos más cortito porque ya. No sé. Actualité de la vida. ¿Qué tiene de diferente? Le lieu. Oui, voilà. le lieu. Il va ajouter, Émile Van Beniste va ajouter le lieu. Ce sont les éléments extralinguísticos. Todo lo que está fuera, esa es la novedad de Van Beniste. ¿Sí? Porque hasta entonces todos analizaban solo lo que se decía, solo los elementos lingüísticos, ya sea el fonema, ya sea la relación entre ellos, ya sea las posibilidades de cambio asociativo o dentro del paradigma. Van Beniste va a proponer, no solamente estudiemos lo que se dice, lo que está escrito, sino también estudiemos lo que pasa alrededor. ¿Quién lo dice, en qué lugar, en qué momento, con qué intención? Y ahí se empieza a hacer un análisis extralingüístico, lo que se llama lingüística externa. Bien, par rapport au lieu, on peut dire que c'est quel est le lieu? Paris. C'est la France. La Rivière. Hasta el enlace le podemos agregar. Parce que c'est aussi, ça c'est le lien,
o sea, si tendríamos la dirección, si fuese escrito, si tuviéramos la revista, mirá, está en este lugar, si fuera un libro, abrís así, dice editado la dirección, de auto, también podría ser el sitio de internet. De Bien, datos. bien, el adaptado, que también aparece. 3 abril Bueno, 2022. so, bien, ahora sí vamos a analizar cohesión. Si hablamos de cohesión, hablamos de cohesión lexical, repetición, sustitución, pero referencia. Esto es la cohesión lexical. Repetición, sustitución. Y después tenemos la cohesión gramatical. La referencia. La conectar. Algunos, por ejemplo, para algunas teorías hacen aparecer acá tema y rema, por ejemplo. Dentro de cómo se está dictando la materia, tenemos cohesión lexical, cohesión gramatical, coherencia, tenemos la progresión temática. Vamos a abrir un poco acá. Ya lexical, vous connaissez déjà, ¿no? Oui. Repetición. Oui, c'est facile. C'est quand se répète le même terme. Oui. Sustitución par synonymie, antonymie, hyperonyme, voilà. puis périphrase. Hyperonyme. Y périphrase. Dentro de la referencia tenemos endofónica y exofónica. exofónica, endofónica e Exofónica. Y dentro de endofónica tenemos anafónica e catafónica. Bien, catafónica. Y dentro de las exofóricas tenemos Absolute. Absolute. Daisy. Sí, ¿no? Absolute. Daisy. Sí, no me falta Daisy. Y dentro de la Daisy, personnel, temporel. Espacial, temporel, espacial. El conector. Entonces ahora lo que vamos a hacer es abordar el texto y vamos a ir marcando todo lo que veamos. Esa es la puesta en común. Para eso es bueno numerar las líneas. Y las voy a numerar. A ver.
acá tengo, a partir de Paris, no, Paris Jackson y Devigny, a partir de acá. A partir de Chapeau. 5, 6, 7. Y Paris es el número 7. ¿Está bien? Le digo para que también vaya cuando ponga los números. Yes. Acá donde tenemos el título de la autora tenemos el FAF. Y aquí tenemos el número 14. Bien, hasta ahí. Siguiente vamos a hacer el análisis por el momento. Y vamos a analizar todo lo que dijimos. ¿Sí? A ver, Paris Jackson est devenu l'un des cibles préférés de paparazzi à la mort de Michael Jackson. Hay que podemos marcar. En la fille perdón, sustitución La fille du roi de la pop, oui, de la cuestión lexical. Sustitución. c'est une substitution par périphrase. Parce que la fille du roi de la pop, c'est une périphrase, c'est-à-dire que c'est un groupe de mots que dans ce cas, elle est en train de remplacer Paris Jackson. Sustitución par Paris Jackson, en même temps, c'est une référence. C'est quel type de référence? Référence exophonique. Porque no se puede unir, en este caso con Paris Jackson, no podés unirlo con nada dentro del texto. Es exofónico, está afuera. ¿Y dónde está? En el conocimiento en tu cabeza, en lo que vos conozcas de cultura general, se podría decir musical. Y eso se llama justamente la referencia exofónica absoluta. Donde entran justamente los nombres propios. Nombre propio, las fechas, 27 de abril, los lugares, le musée du Louvre, así con nombre, eso es referencia absoluta. Yo te puedo decir Paris Jackson y vos me podés decir ¿quién? No conocerla. Mucha gente que vuelve a llegar a Paris Jackson le va a decir ¿quién? No la va a conocer. Eso es una referencia exofónica absoluta. ¿Sabes? Bien. Dice, est devenu l'un des cibles préférées des paparazzis à la mort de Michael Jackson. Michael Jackson aussi, c'est une référence absolue. C'est une référence exophonique absolue. On pone référence absolue, exophonique absolue. La réa. A connu une traque encharnée des médias et un harcèlement sur les réseaux sociaux.
Yo hasta aquí ya, por ejemplo, podría empezar a ver un campo lexical. ¿Sí? Un campo lexical, por ejemplo, ¿de qué podríamos poner? Tenemos, por ejemplo, paparazzi. Ese campo lexical. Media. Réseaux sociaux. Hasta ahí, por ejemplo, podríamos hablar ya de un campo lexical de celebridad, ¿no? La también podríamos poner, esto podría entrar en ambas cosas, pues ya, celebridad. Un celebrity, por ejemplo. Michael Jackson incluso también podría entrar ahí, ¿no? Es una de las celebridades más fabulosas del universo. Con sus cosas. Las elementos de les réseaux sociaux. Y ahí, mira, por ejemplo, también podríamos decir que les réseaux sociaux, de l'autre color, c'est un type de média. O sea que tendríamos ahí una sustitución de un hiperonime y un hiponime, donde media sería el hiper y réseaux sociaux sería el hipo. Porque podríamos decir que las redes sociales son un tipo de medio de comunicación. O decir medios de comunicación, red social, periódico, journal, la red, medios de comunicación, ce sont des médias. Y les réseaux sociaux, c'est un type de média. Vous êtes d'accord? Tenemos acá una sustitución. Sustitución por hiperonime. Y el otro es hiponime. Hiponime. Y acá tenemos el hiper y el hipo. Ahora tenemos el ki. El ki dice acá. Vamos a ver. La fille du roi de la pop a connu une traque charmée des médias et un harcèlement sur les réseaux sociaux qui ont bien failli lui coûter la vie. Ese qui está haciendo referencia a qué. ¿Quiénes casi le cuestan la vida? L'harcèlement sur les réseaux sociaux. Ah, sí. Ah, es. Sí. Entonces acá lo que tenemos es una referencia. ¿Es endofórica o exofórica? Exofórica. Es endo. Endofórica. Y si vos mirás, vos podés unir acá le referán avec le referé. Tenés los dos dentro del texto. Tenés referán y tenés acá el referé. El referé viene desde harcèlement hasta socio. Y el qui es el que hace referencia al harcèlement y la resolución. Se tiene referencia endofórica, anafórica. Vamos a poner acá referencia endofórica. Voy a poner la N de endofórica. Anafórica. La renal. A la rea y la renal. La renal absoluta y esta es. Y esta es exofórica, si le ponemos la X. ¿Se va a acordar, no? ¿Qué es cada cosa? Sí. Sí. Ah. On bien failli le quitter la vie. A ver qué tenemos hasta acá. La sustitución por perifrase, de media, la posta. Bien, continuamos.
Aujourd'hui, âgé de 24 ans, il a néanmoins réussi à se libérer des événements et à retrouver un équilibre. Ça va? Alors, qu'est-ce que vous trouvez ici? En sustitución por perifrase. O sí. Lequel? El. Ah, elle. Non, ça c'est une référence. Ah, de référence. Es una référence. Parce que elle, c'est un pronom personnel sujet que fait référence à qui? A Paris Jackson. À Paris Jackson. D'accord? Alors, ça c'est une référence. Vamos a poner con violeta. El día del examen es bueno que lleve mucho color. Elle, c'est une autre fois une référence exophorique, endophorique, excusez-moi. Y acá, mire, les quiero mostrar cómo quedan las endofóricas. La característica de las endofóricas es referencia y referir a el entonces, endo, interior, dentro. Esta expresión interior como él va a hacer referencia a falsas. Entonces usted lo puede marcar. Puede hacer la línea como podía hacer acá. Usted puede marcar referente y referán y lo va a encontrar dentro del texto. ¿Ça va? Oui, oui. Referir, referán al interior. Acá también tenemos una referencia endofórica, referencia, endofórica, anafórica. Las catafóricas son difíciles de encontrar. La catafórica es cuando tenemos primero el referán y después el referente. Como si primero apareciera él y después apareciera Paris Jackson. En el orden, en la linearité del texto. En el orden del texto. O sí, tenemos acá aujourd'hui. Este aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Référence exophorique temporel. Bien, Daisy tampoco. Perfecto. Alors, c'est une référence exophorique. Temporel. Exophorique. Daisy. Tampoco. Ce sont les termes comme aujourd'hui, demain, hier, avant-hier, l'année prochaine, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Aujourd'hui. Et 24 ans, qu'est-ce que c'est 24 ans? Non. C'est une référence absolue. Ah, claro. C'est une référence exophorique Absolue. absolue. Il a néanmoins réussi à se libérer des événements et à retrouver un équilibre. C'est ce démon hace referencia a Paris. Funciona como referencia. Como referencia. Anafórica. O sea, endofórica, anafórica. Bien. Es una referencia endofórica, anafórica. Se demon, parece con sus demonios, ¿los demonios de quién? De Paris. Y no es de los demonios del papá, de madre, sino de Paris. Et a retrouvé un équilibre.
Retour sur la Renaissance de Hitler. Itker no vendría entre lo que es campo lexical. Entraría al champ lexical y al mismo tiempo es una sustitución por perifrase. Una variación lexical de Paris, así como está la fille du roi de la pop, y así como podemos ver, es una sustitución por perifrase. La sustitución, ¿cómo le ponemos? Aquí está la referencia y la sustitución. Sustitución. Al igual que la fille du pop, Hitler es una sustitución por perifrase. Son dos palabras inglesas, en inglés. ¿Ven? Que son entender. Claro, tenemos acá una sustitución por perifrase. ¿Se va? Bien, hasta acá que solamente hicimos chapeau. O sea, lo único que analizamos es el chapeau. Sin embargo, ya tenemos un par de datos como para empezar a completar nuestra ficha. ¿Sí? Porque lo ideal es completar la ficha. Y si ya está, ya está. Ahora, en champ lexical, ya dijimos que estábamos por poner. Quiero hacer una acción sencilla y no la consigo hacer. 2 segunditos. Ahí está. Jam lexical, dentro de Jam lexical ya habíamos encontrado el Jam lexical creo que se escribe así. De alguien famoso. Paparazzi. Dicho, por ejemplo, me voy a poner Michael Jackson. Todavía. Y ahí tiene que poner las líneas. ¿Sí? Por ejemplo, Michael Jackson está en la línea 8. Después teníamos media. Paparazzi. Media. Estaba en la línea 9. Después teníamos beso socio. Esa era la línea 10. Es importante no me rebote. Porque usted tiene que poner la línea si Madame quiere ver, tiene que encontrar. Aujourd'hui, je vais entrar en el más producir el mundo de efecto del equilibrio. Hitler también. Habíamos dicho que entra un campo musical. ¿Y paparazzi así? ¿Qué? Paparazzi. Sí. Sin duda de dudas. Papá. Se dan que línea. Uy. Ahí tenía un campo. Repetición. Bueno, Michael Jackson se repite. Y si ponemos Michael Jackson, ya para la repetición hay que anotar en todas las líneas donde aparece. Podríamos poner Jackson directamente por la línea 8. En la línea 15 va a aparecer de nuevo. En la línea 20, 21, 22, 23 aparece de nuevo. Y ahí cada vez que aparezca la repetición. Sustitución por sinónimo, hasta ahora no encontramos. Por antónimo no, por hiperónimo y hipónimo sí. Ese sí se encontramos.
hiperonime e hiponime. En ese caso, como hiperonime teníamos Media y la asociación. media. Y como hiponime teníamos R sub. Siempre, de acuerdo, tiene que poner la línea. Le media será la línea de resolución 10. 10. Y después también habíamos encontrado sustitución por perifrase. Puede ser chiquito, discúlpeme. En la sustitución para por perifrase. Teníamos, por ejemplo, Michael Jackson. Le Roi Pop. Teníamos Paris Jackson. It Girl, y él. Sí. Por It. Girl, también por la Fille. Yo de La Pop. él. No, ese, acuérdate que ese es referencia. Sí, es referencia. Referencia. Siempre acuérdate que la perifrase es cuando vos sustituís un término por un grupo de palabras. Y él no. Estamos hasta ahí, ¿no? De lo que encontramos hasta ahora del Japón. Y después empezamos ahí con referencias. Endofórica, anafórica, encontramos varias. Vamos a ver. Vamos a leer de nuevo. ¿Vos tenés el texto impreso? ¿Lo tenés a mano? ¿Al texto? Bien, tenemos acá. Dan la línea 10. Y se le resta que fait référence à un élément sur les réseaux sociaux. Y tout c'est dans la ligne 10. Después anaforí que también teníamos, ahí entra él, que fait référence à Paris. Él se encuentra en la línea 11. Et Paris Jackson se trouve dans la ligne 5, 6, 7. Pero mira, acá en realidad vamos a hacer al revés. De Paris Jackson hay varias. Está él, dans la ligne 11, 16, dans la ligne 11, 12. Y bueno, y después vamos a encontrar en realidad varios él. Cuando avancemos en el texto. Vamos a poner ahora, hasta ahora, anafórico, encontramos. Catafórico. Como te decía, las catafóricas son difíciles de encontrar. La mayoría de las veces son anafóricas. Ahora vamos a escribir las referencias exofóricas que tenemos. Absolu,
Ahí entra de non-pop. Ahí entra, por ejemplo, Paris Jackson. Michael Jackson. Las fechas que habíamos encontrado, a 24 no encontramos otra. No. Debería la tener, no. Ahora con referencias con Daisy, vamos con las Daisies. ¿Sí? Daisy hemos encontrado hasta ahora Tampo Bell nada más. Encontramos Oshukwi. Ese Oshukwi estaba en la línea 11. Hasta ahora espacial, ¿no hay? Personal todavía no. ¿Se va? Oui. A esta altura ya tenemos referencia absoluta, tenemos Daisy Temporel, o sea que ya, si encontramos Temporel ya no la marcamos. O sea, la vamos a marcar, pero ya no vamos a escribir, digamos, ya no vamos a hacer la referencia. Pero si tenemos que buscar Temporel, espacial, de conectar, todavía no marcamos ninguno. Volvemos a... A 1986, ¿qué tenemos acá? Référence historique absolue. Bien. Michael Jackson. Absolue. Oui. David Bowie. Absolue. Arnold Klein. Son. Ah, oui. Anaphorique. Endophorique, anaphorique. Son dermator, Arnold Klein. Absolute. Absolue. Prince Junior. Iris. Absolute. C'est une référence. Endophorique. Endophorique. Anaphorique. Es Michael Jackson y David Bowie. Endophorique, anaphorique. Igual que son. Son es una referencia. Endophorique, anaphorique. Las otras no. On deux enfants. Prince Junior. Absolu. Le 13 février 1900, absolu. Paris Jackson, absolu. Le 3 avril 1900, también, todo eso. Bueno, no marcamos más. Le couple. Anaphorique. France, endophorique, anaphorique. Es una sustitución. Oui. Es una sustitución de Michael Jackson y David Bowie. Oui, por perifrase. Oui. Mira acá, no sé, podría ser épouse et divorce. Para mí son antónimos. Épouse et divorce. Épouse es como esposa, como se casa. El divorcio, el divorcio. Ahí tendríamos, por ejemplo, nuestros antónimos, que no habíamos encontrado hasta ahora. À l'aimable, peut-être, pétant, après, plus de temps après, plus de temps après. Estoy pensando si acá tenemos una Daisy temporal. Pero no. No. No, porque ese poco tiempo después
no hace referencia a poco tiempo después del momento de la enunciación. ¿Cuál era el momento de la enunciación? Habíamos puesto la fecha. Ah, oui. En 3 d'avril. 3 avril. Ya es el momento de la enunciación. Y este poco tiempo después hace referencia a un poco tiempo después, pero no del momento de la enunciación, sino del momento del 3 de abril. Por eso no es una desis tampoco, no hace referencia a la situación de enunciación. Alemable et le roi de la pop, acá ya tenemos una repetición. Ah, no, c'est de repetición. Oui. Ya es una sustitución por perifrase, pero ya estamos marcando la repetición de la sustitución por perifrase. Garde exclusive des enfants grâce à un accord de plusieurs millions de dollars. Claro. Pero mira acá. Acá podríamos hablar de otro campo lexical. Podemos hablar del campo lexical de familia. Épouse, enfant, couple, garde exclusive, divorce, un accord. ¿No? Podríamos hacer un campo lexical ahí. Y mira, el campo lexical de celebrity podríamos poner artista. Ese lo podemos agregar que no está. Pero al mismo tiempo tenemos otro campo lexical, que es el campo lexical de familia. Tenemos enfant, Épouse. épouse, el verbo es épouse, divorce. Garde exclusive. Enfant tenemos repetición. Una repetición. Yo voy a empezar una repetición. Accord podemos poner dentro del campo lexical de familia. ¿Se va, no? Oui. Mira, acá tenemos Antonine, puse divorcio, que no habíamos inventado. Otro campo lexical. Y lo otro ya habíamos encontrado todo, por eso no lo marco, digamos, porque habíamos encontrado ya referencia a la política, habíamos encontrado referencia absoluta. Lo que nos estaría faltando cuando tenemos otro campo lexical. Campo lexical de familia. Couple. Couple. Divorce. Divorce, épouse, enfant, garde, exclusive, accord. Yo creo que dentro del campo lexical de familia, entre todo lo que es lo que de divorcio también, ¿no? Y hasta ahí eso sería lo nuevo, y también hemos encontrado que no habíamos marcado antónimos. Posición lexical, campo lexical, repetición. Habíamos visto otra repetición. Ah, de Le Roi de la Pop. ¿Se repite? Y París. No sé. Sí, París también se repite, sinónimos, y acá tenemos antónimos. Dentro de los antónimos habíamos encontrado divorce, pero en verbo, ¿no? El verbo divorce y el verbo épouser. Divorce, épouser. Acuérdate que siempre que es para antónimo tiene que tener la misma categoría gramatical, verbo, verbo, adjetivo, adjetivo, no, lo mismo pasa con sinónimos. Verbo, verbo, adjetivo, adjetivo.
No podría, por ejemplo, ser antónimo de divorciarse, esposa. D'accord. No, porque son diferentes categorías gramaticales. Bien, hasta ahí. Por lo otro está, pero no lo vamos a marcar porque ya habíamos encontrado. Seguimos buscando cataforí, que no encontramos. Y Daisy, ¿habíamos encontrado alguna espacial? No, nada. No. A ver. Y artista, bueno, nos faltó poner artista dentro de nuestro campo lexical de celular. Bueno, acá tenemos media, que ya a esta altura es una repetición. Podría agregar las repeticiones. Y Metanevre, porque Prince Junior, Pari, Blanquet. Esto es el disco. Para Mère porteuse lo podríamos poner en nuestro campo lexical de familia. Enfance, también podremos ponerlo en el campo lexical. La plus normale loin de paparazzi, repetición. De la presse, esto podríamos ponerlo en nuestro campo lexical. Presse, pepe. Pour cela, este cela está haciendo referencia aquí. Si l'artiste relâche par l'humilia, il met tout en œuvre pour que Prince Junior, Paris et Blanquette vivent en enfance la plus normale, loin de paparazzi et de la presse. Pour cela, l'interprète de Billie Jean va leur faire porter des masques à chaque sortie. ¿Ça va? Oui. Ese cela está haciendo referencia a qué. ¿Para qué el intérprete le hacía poner máscaras en cada salida? Pour les paparazzi et les presse. Voilà, voilà. C'est tout en œuvre pour que les enfants vivent en enfance lo plus normal posible, loin de paparazzi. Ese cela hace referencia a todo eso, es una referencia global, se llama porque refiere a todo lo anterior, es una referencia global que es une référence endophorique, anaphorique. Porque el cela, que es el referé, aparece hoy, aparece la referá todo anteriormente. ¿Se va? Sí. Y acá tenemos también, que no lo marcamos, este il. Este il hace referencia a Michael Jackson. Otra referencia. Y artiste. Sí. El intérprete de Billie Jean. Mira, artiste e interpreta tienen una referencia, tienen una relación de sustitución. De sustitución. No, por hiperonime e hiponime. Oui. Porque el intérprete se identifica de artista. Artista es el hiperonime y el hiponime es el intérprete. Tenemos una sustitución por, acá tenemos el hiper y acá tenemos el hipo. Y al mismo tiempo el intérprete de Billie Jean es una perifrase, porque acuérdate que siempre la perifrase tiene que tener varias palabras. Mientras que en el caso de intérprete y artiste es una sola palabra. Por eso es una sustitución de hiperonime y hiponime, justo, cierre.
¿sí? Mientras que el intérprete de Billie Jean es un grupo de palabras, que está en este caso reemplazando a Michael Jackson, a él, y por eso es una sustitución también, pero es una sustitución por perífrasis. Este leur va leur faire porter des masques. Este leur, Referencia. oui, está haciendo referencia a quién, Michael Jackson. ¿no? A Prince Junior, Paris y Blanquet, porque va a hacer que porten más. Este leur hace referencia a Prince Junior, Paris y Blanquet. Michael Jackson, el intérprete del Billie Jean, va a hacer que ellos porten las máscaras. Es una referencia endophorique anaphorique. Fait porter des masques à chaque sortie. Mais voilà, les Vincent Joel, Michael Jackson, bueno, ahí tenemos referencias absolutas. No hemos marcado hasta ahora conectores. Ahora marcamos el me, le Vincent Joel, les Louis. Este Louis hace referencia a quién, dejando detrás de Louis, de él. Michael Jackson. Michael Jackson, otra referencia en los podcasts. El de Ye a travers le monde, ainsi que se passe. El artista de repetición son transmises en direct et en división. Bueno, en direct y en división podría ser para el campo lexical de celebrity. Sellos-là, este sellos-là, que podríamos decir que es una Daisy temporelle, no es. Si dijera séjour, y haría referencia a la situación de enunciación, sí, pero él ahí está haciendo referencia a el 7 de julio, cuando fue el funeral de Michael Jackson. Entonces no es una referencia Daisy temporelle. Siempre las Daisy temporelle hacen referencia a los elementos de la situación de enunciación, ya sea la date, le lieu, enunciateur, l'enunciateur, ¿no? Pero en este caso no está haciendo referencia a esa fecha, sino a la fecha del velorio de Michael Jackson. Plus d'un million de personnes découvrent pour la première fois le visage de la fille unique du roi de la pop. La fille unique du roi de la pop, c'est une substitution par périphrase. Y Paris Jackson ya a esta altura es otra vez una repetición. ¿Ça va? Oui. Bien. Ya estamos más o menos en hora, ¿sí? Y dado que no venía, así que vamos a ir terminando la clase de hoy, ¿sí? Y te voy a mandar igualmente videos con la teoría de lo que vimos, con la teoría de Jacobson, la teoría de Van Bennett y la teoría de cohesión. Cosa que al análisis que tengamos vos le puedas agregar al marco teórico, ¿sí? Dejamos de dar el marco teórico justamente porque estamos dando en este momento la modalidad taller, o sea, la idea es hacer la práctica. Sí. Falta la teoría. La teoría, sí, la teoría te la mando, la tenemos en videos, están en los Facebook Live. Así que te mando la teoría, no tengas problemas, lo podés ver y cualquier consulta me podés hacer de la teoría. Capaz que después de que hagamos, por la semana que viene, vamos a hacer polifonía, tipología textual, progresión temática,
Vamos a esperar que lleguen las chicas y hacemos todas juntas ese análisis. D'accord. Progression thématique y la voix de discours. ¿Será? Polifonía. Esa es la voz Ah. de la polifonía, tipología textual, la progresión temática. D'accord. Si tenemos tiempo, vamos a ver modalización. Por eso vamos Ah, oui. a ir tiempo, vamos a ir viendo según la conveniencia. ¿De acuerdo, madame?